los otros quizás tienen demonio o no están consagrados para Dios. Pero también está la otra parte. Está la otra parte de aquellos que dicen que la vestimenta no tiene nada que ver. Y también, hermano, hay demasiadas exageraciones. Pero necesitamos tener, hermano, un punto de vista bíblico. Porque a lo largo de los años, hermano, como creyente también que tengo, y cuando se ha tratado de hablar sobre estos temas específicos, que casi no los tocan en las congregaciones, no los tocan, y si los tocan simplemente basados en opiniones y muchas veces carecen de sustento bíblico, ¿no? Se ha generado mucha polémica, y creo que estamos utilizando bien el término mucha polémica. ¿Por qué? Porque quizás no se ha ahondado un poquito acerca de lo que la Biblia y la palabra de Dios, hermano, explica acerca de este tema, ¿no? Muchos, por ejemplo, cuando ven a alguien que se viste, hermano, quizás cubriéndose mucho su cuerpo, también viene el otro extremo, le dicen, eso es un santurrón, se cree santo y quién sabe qué tendrá por dentro. Entonces, tenemos esos dos tipos de pensamiento. Entonces, vamos, hermano, ahí con la ayuda del Señor, vamos a ver, hermano, este estudio y queremos basarlo en la palabra de Dios. Un ratito, hermano. Un ratito. Ahí está escribiéndole un hermano que me llamó urgente. Muy bien, vamos a orar, hermano, en esta hora. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que este discipulado sea de bendición, que nos ayudes porque tu palabra es lámpara, Señor amado, a nuestros pies. Tu palabra nos alumbra, Señor. Que tu palabra haya cabida en nosotros y que podamos ver, Señor, y poder comprobar con las escrituras qué es lo que tú demandas acerca de nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Le hemos llamado a este discipulado lo que es la vestimenta del creyente. ¿Tendrá que ver la vestimenta de alguien? Muchos dicen, el hábito no hace el monje. Y es una verdad, hermano, que se ha puesto porque a veces lo que podemos reflejar por fuera no muchas veces es lo que tenemos por dentro. Y casos hay un montón. Pero para poder entender, hermano, esto es necesario poder estudiarlo desde el inicio, o sea, desde el principio de la mentalidad de Dios con respecto a la vestimenta y cuál es la vestimenta, hermano, adecuada que el Señor pide. Y queremos abrir nuestras Biblias. Y si usted, hermano, tiene alguna pregunta sobre la vestimenta, hermano, nos gustaría que nos pudiera hacer para poder juntos poder escudriñar con la Biblia. Vamos a ir al Génesis en el principio de todo. Primero, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y valga, hermano, comprender que la palabra Génesis significa principio. O sea, el inicio de todo. Y vamos a ver en el versículo 25 que cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando Dios lo crea, Adán y a Eva estaban desnudos. Así lo dice literalmente. Si usted revisa el versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos. ¿Quiénes? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bajo este texto, hermano, se han hecho muchas explicaciones, ¿no? Muchos dicen que estaban desnudos porque no tenían ropa material, pero sí tenían la santidad de Dios que envolvía esos cuerpos. No tenemos indicio de eso, sino es una presunción de una explicación, hermano. Pero lo que nos escribe acá en Moisés nos dice que ellos no tenían malicia. Es decir, así como los niños cuando están desnudos no tienen malicia entre ellos, así caminaba Adán y su mujer en ese tiempo, hermano. Andaban desnudos, se miraban y no se sentían avergonzados porque no había malicia en ellos.
Una cosa es, hermano, la malicia y otra cosa es quizás la atracción que debía haber entre ellos como pareja que eran. Porque valga notar, hermano, que en el capítulo 1, en el versículo 28, antes que Adán y Eva pequen, Dios ya le había dicho, multiplícate y fructifícate. Entonces significaba que ambos iban a tener ese deseo sexual de juntarse. Se iban a unir sexualmente. Iba a haber una atracción entre ellos, hombre con mujer. Los dos sexos opuestos se iban a atraer. No es que con el pecado vino o no. Dios, antes que ellos pecaran, ya le había dicho, tienes que multiplicarte y tienes que poblar la tierra. Pero cuando habla acá la Biblia que estaban desnudos, hermano, podemos entender que ellos no tenían esa malicia a tal punto de llevar su vida, hermano, a algo morboso, algo que lo lleve a no dominarse sexualmente, algo que los lleve quizás, hermano, a cometer inclusive pasiones bajas y que los lleve a un desorden dentro de su vida sexual que como seres humanos lo iban a pasar. Por eso Dios le dijo, mira, ellos te vas a multiplicar, vas a tener tus hijos, y para eso tenían que ambos juntarse. Pero significaba que ellos iban a estar desnudos, iban a ver como parte de su cuerpo como algo natural. Cuando la serpiente entra, hermano, ya, y le engaña a Eva, usted va a ver en la Biblia que el hombre tuvo la capacidad de poder saber el bien y el mal. Es muy diferente saber lo bueno y otro es muy diferente saber el bien y el mal. Cuando la Biblia dice saber el bien y el mal, significa que el hombre, por una parte, iba a hacer el bien y por otra parte, también iba a hacer lo malo. Y va a tener esas dos conductas, hermano. Por eso que hasta ahora vemos personas que por acá hacen algo bueno y por otra parte están pecando. El hombre en el inicio y la mujer iban a hacer lo bueno delante de Dios. Ese fue, hermano, la naturaleza que Dios quiso para el hombre y para la mujer. Y cuando ellos pecan, dice la Biblia que se le abrieron sus ojos. Y la mujer se dio cuenta de su cuerpo y se dio cuenta del cuerpo del varón. Y ambos, ese sentimiento, esos deseos que ellos tenían, totalmente, hermanos, se desvirtuaron y se desordenaron. Entró el pecado ahí. Entonces el hombre, al pecar, hermano, al dar entrada al pecado, ya no iba a tener esa mente sana como antes. Y la mujer ya no iba a tener esa mente santa como antes. Todo se pervirtió. Y fue necesario entonces ahí, hermano, que cuando ellos estaban desnudos, vino la vergüenza hacia ellos. Y la primera vergüenza que tuvieron, aparte del pecado, fue en reconocer que estaban totalmente desnudos, o sea, estaban sin ropa. Eso fue lo que ellos tuvieron cuando pecaron y cuando Dios los llamó. Versículo 8 dice que el Señor se paseaba en el huerto. O sea, en el principio, hermano, Dios descendía al huerto. Y su espíritu se descendía y hablaba quizás, hermano, directamente con Adán y con Eva. Y Dios se paseaba a mirarlos y ellos se dieron cuenta que no podían estar delante de Dios habiendo pecado. Y eso los llevó a darse cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron ellos fue, y aquí vamos a entrar al tema, hermano. En el versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuál es el pecado más grande que acarrea hoy a la humanidad, hermano? ¿Cuál es el pecado más grande que lo utiliza el diablo para vender sus productos, para atraer a la gente, para corromper? El sexo, la desnudez, el poder, el hombre y la mujer enseñar sus cuerpos, porque sabe que eso produce en el hombre y en la mujer una excitación y que puede inclinarse, hermano, a tener deseos y pasiones desordenadas. O sea, significa que hay pasiones ordenadas que están dentro del camino de Dios,
pero hay pasiones que son desordenadas. Y de ahí lo vamos a desglosar, hermano, más adelante. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y vemos, en este pasaje vemos la mentalidad de Dios a la desnudez y la mentalidad del hombre a la desnudez. Porque para nosotros una cosa es desnudo y para Dios otra cosa es ser desnudo. Y por eso que estos textos, hermanos, nos ayudan bastante. Una vez lo escuché a un hermano hablar de esto, hermano, pero no sacaba algún texto. Y acá queremos sacar textos, hermano, de la Biblia. Mire qué dice ahí, ve. En el capítulo 7 dice que ambos estaban desnudos y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esta parte? Que cuando Dios los encuentra desnudos, ellos se esconden y ellos vieron que desnudez para ellos. Adán dijo, ¿cuál es mi desnudez? Ellos percibieron que desnudez para ellos era taparse sus genitales. Se pusieron delantales ahí. Y para ellos ya estaban cubiertos. Para ellos ya no estaban desnudos. Porque ellos dijeron, desnudez para nosotros es que nadie vea mis partes íntimas. Que nadie vea mis partes íntimas y para mí ya estoy bien cubierto. Y esa mentalidad hasta ahora sigue. Por eso usted ve en la playa, ¿no? Hombres en calzoncillo, mujeres en calzones, porque aunque digan es que es ropa de baño, es una ropa íntima. Están con sostén, están con su brasier, algunos con tanga, con hilo dental, hombres y mujeres. Y así están, hermano, descubiertos a la luz del día, porque para la mentalidad del hombre, cubrirse sus partes íntimas ya no es desnudez. Y eso lo vemos desde el Génesis, hermano. Eso lo vemos desde el inicio. Cuando el hombre se vio desnudo, ¿qué hizo? Cubrirse sus partes íntimas rapidito. Pero vamos a ver, hermano, si para esto el pensamiento de Dios era lo mismo que pensaba el hombre. Por eso queremos, hermano, dejar bien claro esta parte de la desnudez. Y vuelvo a repetir, el hombre pensó que ya cubriéndose sus partes íntimas, ya estaba totalmente vestido. Y dice que se cosieron delantales delante de él, hermano. El hombre estaba pensando en una mentalidad caída. El hombre y la mujer ya habían caído de la gracia de Dios. Ya habían, hermano, pecado. Y lo que estaban haciendo ellos era esconderse. Por eso que cuando tocamos estos temas, hermano, hay que ver cuál es la naturaleza del corazón de la persona cuando va a tratar estos puntos acerca de la vestimenta. Ellos pensaron realmente que cubriéndose ya estaban totalmente, hermano, vestidos. Pero vemos Dios en el versículo 9 que le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y usted ve en del versículo 10, hermano, que el Señor comienza a increparlo a ambos. Comienza, hermano, a darles el juicio, ¿no? Tanto a la mujer, tanto al varón, y también le da el juicio también, hermano, a la serpiente. A ambos le da el juicio. Pero ¿qué hace ahí? Mire, ve, en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y la mujer le respondió, la mujer que me distes, y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y comienza, hermano, el juicio delante de Dios. El Señor Dios, hermano, al ver todo este escenario, el Señor no quiso que ellos se quedaran simplemente con estos, hermano, delantales que se habían hecho ellos. Y dice la Escritura que el Señor les hizo túnicas. El Señor les hizo túnicas de pieles de animales, hermano.
y los cubrió totalmente. Los tuvo que cubrir porque ellos pensaban, hermano, que tapándose sus partes íntimas estaban totalmente vestidos. Entonces, hermano, vemos la diferencia entre lo que piensa el hombre con respecto a la desnudez y lo que piensa Dios con respecto a la desnudez. En primer lugar, volvemos a repetir, para el hombre desnudez y cubrirse era sus partes íntimas, pero para Dios todavía ellos seguían estando desnudos. En el capítulo 3, en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, usted va a encontrar y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. 3:21. Dios hizo túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué dice los vistió? Porque para Dios ellos estaban desnudos. Entonces podemos decir, si alguien, hermanos, este mundo está en la playa o está en otro lugar con prendas que solamente se están cubriendo sus partes íntimas, aunque esta persona diga que está vestido, para Dios está desnudo. De repente habrá alguien y me dirá, hermano, pero es un solo verso. Y usted está dicho, para que un verso tenga validez debe tener por lo menos 2 o 3 versos de apoyo. Y eso es, hermano, totalmente verdadero. Porque hay que filtrar y hay que ver, hermano, para evitar del extremismo y evitar también del radicalismo y del liberalismo, hermano. Para tener una postura central, objetiva de lo que dice la Escritura. En el libro de Éxodo, hermano, vamos a buscar ahí. En el libro de Éxodo, vamos a tocar por acá estos textos. Capítulo 20. En el libro de Éxodo, capítulo 20, usted va a encontrar un verso que nos habla acerca de la desnudez. Ya hemos visto que desnudez en la Biblia también es tener intimidad sexual. Pero también desnudez en la Biblia es, para Dios, mostrar ciertas partes del cuerpo. Y hemos visto que desnudez también para el hombre es mostrar sus partes íntimas. Son 3 conceptos distintos. Pero me llama la atención este verso y quisiera que lo meditésemos, hermano, aquí, en Éxodo capítulo 20, versículo 26. ¿Qué dice ahí? El Señor está hablando aquí a los sacerdotes, a los que iban, hermano, a ministrar dentro del altar. Y quiero que sigamos esta línea, esta idea para poder llegar un poquito al fondo. Dice, Éxodo 20, 26. No subirás por gradas a mi altar. Miren lo que hablaba la ley. No subirás a mi gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, quiero volver a repetir esto, hermano, para poder tener bien clara la idea. No subirás por gradas a mi altar, que las gradas eran altas, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Quién está hablando aquí? Aquí no está hablando Moisés. Aquí no está hablando, hermano, quizás Aarón. Es el mismo Dios que está dando, hermano, los mandamientos, porque es Éxodo capítulo 20, y que está dando instrucciones cómo iban los sacerdotes a ministrar y cómo debían cuidarse acerca de su vestimenta. Y él le dice, no subas a mis gradas, a mi altar, para que tu desnudez no se descubra. Significaba que cuando el sacerdote iba a alzar la pierna para poder subir, en ese alzar las piernas, porque ellos usaban túnicas, se le podía traslucir la parte del muslo. ¿A quién le está hablando aquí? No le está hablando a la mujer, le está hablando al varón. Porque en ese tiempo, hermano, en Israel usaban sus túnicas.
Entonces, pensando un poquito esto y meditando un poquito esto, significa que al subir a la grada del sacerdote y levantar la pierna, se le podía traslucir toda la parte de su muslo. Por eso que dentro de la vestimenta sacerdotal, Dios mandó a los sacerdotes que se colocaran unos calzoncillos, y esos calzoncillos eran, hermano, a la altura de la rodilla. Así era la ley. No sé si usted habrá visto, hermano, todos hemos visto la serie del Chavo del Ocho y veíamos cuando doña Florinda salía, hermano, a colgar sus calzones, decía el Chavo, y eran hasta las rodillas. Así era en el tiempo de Israel. Ellos, hermano, los sacerdotes tenían sus calzoncillos hasta las rodillas. La pregunta es, ¿por qué lo tenían hasta las rodillas? ¿Por qué Dios dejó esta ley? Y cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 20, el versículo 26, nos damos cuenta que Dios no quería que cuando se les subiera las gradas pudieran ver su desnudez. Entonces, ¿qué idea nos da esto? Que para Dios el muslo, ya enseñar el muslo, la parte de arriba, podemos decir que para Dios es desnudez. Para el ser humano no. El hombre puede estar enseñando sus muslos, la mujer puede estar enseñando su muslo con unos shortcitos, enseñando todo el muslo, o sentándose de una manera que se le vea todo el muslo, y para la persona no puede ser desnudez. Pero en este tiempo que está hablando la ley, el Señor le dice al sacerdote, mira, ve, si subes por gradas, se te va a ver tu desnudez. Un concepto muy distinto al concepto que tiene el hombre. Pero vamos a escarbar un poco más. Realmente para la Biblia, enseñar el muslo será signo de ver la desnudez. ¿Habrá otro pasaje que pueda corroborar esto? Que una persona al enseñar el muslo pueda Dios pensar que está desnuda. Entonces vamos a seguir, hermano, buscando para poder entender este pensamiento. Vamos a buscar ahí en el libro de Isaías en primer lugar. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. El versículo, hermano, el versículo 4. Isaías 20, hermano, el versículo 4. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor para poder entenderlo. Dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos. ¿Quién está hablando ahí? No está hablando Jeremías, así me ha dicho Jehová. Le está hablando, hermano, ahí una palabra que el Señor le estaba dando directamente. Si usted lee el versículo 2, dice, habló Jehová. Es muy diferente cuando el profeta habla y trata también de dar la contextualización. Y es muy distinto cuando directamente dice, habló Jehová. ¿Y qué habló Jehová acá? Así llevará el rey de Asiria los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Mire lo que dice acá, hermano. Y descubierto las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Qué relaciona este pasaje? Que enseñar las nalgas, enseñar, hermano, los muslos, para Dios es desnudez. Y antes de seguir haciendo otro comentario, buscamos Isaías 47. Isaías 47. Vamos a buscar ahí versículo 1 y versículo 2. Isaías 47, versículo 1 y versículo 2. Miren lo que dice acá, hermano. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Para entender este pasaje, hermano, Dios está hablando el juicio que les iba a venir a las hijas de Sión, a las hijas de Babilonia, hermano. Es un juicio, es un castigo. ¿Cuál era el castigo? Toma el molino, porque como eran princesas, eran reinas, no podían moler. Por eso para ellos era esto un castigo.
Muele harina, porque eso generalmente lo hacían esclavos. Y acá viene la parte. Descubre tus guedejas. Descalza los pies. Mire, descubre las piernas. Descubre las piernas. Pasa los ríos. Vuelvo a repetir. Cubre tus guedejas. Descalza los pies. Descubre las piernas. Mire, descubre las piernas. Y será tu vergüenza descubierta y deshonra será vista. O sea, nos habla que el enseñar las piernas, los muslos, las nalgas, para Dios es una vergüenza. Para Dios es estar desnudo. Para Dios es, hermano, estar, como dice aquí, en una vergüenza descubierta. Porque cuando uno lee estos pasajes se da cuenta que el que dice, y habló Jehová. Entonces podemos entender, hermano, que mientras para el hombre desnudez es cubrirse sus partes íntimas y se terminó, para Dios el enseñar los muslos, el enseñar las nalgas, es estar totalmente desnudo y es que su vergüenza sea descubierta. Entonces hemos visto, hermano, prácticamente 4 textos bíblicos que nos hablan acerca de lo que piensa la Biblia respecto o lo que piensa Dios respecto a la desnudez. Y estamos hablando de el tiempo, hermano, del profeta Isaías, donde ya, hermano, las vestimentas, hermano, eran distintas, donde el pueblo, hermano, podía escoger cómo vestirse. No está hablando aquí de colores, no está hablando aquí de formas, está hablando simplemente de mostrar. Y vuelvo a repetir, hermano, las piernas o los muslos, las nalgas, en el pueblo de Dios, para Dios esto ya era una vergüenza y ya para Dios esto era una desnudez. A tal punto que al sacerdote le decía eso. Ahora, si lo llevamos eso, hermano, al tema del creyente hoy en día, vamos a ver con el Nuevo Testamento ahora. Todavía no vamos a tocar corte, que por acá, que vestimenta del hombre y la mujer, hermano, porque hay que tocar eso muy con pinzas bastante para no caer, hermano, en un radicalismo. Estamos hablando de algo, hermano, objetivo, de algo moral. Que, hermano, antiguamente las personas, sin tener a Dios, ya lo veían algo inmoral, vestirse de esa forma. Enseñar las nalgas, enseñar los muslos. Sin ser cristianos, ya lo tenían algo inmoral. Y ahora en estos tiempos, hermano, ya esto se ve como mayor naturalidad. Pero que la Biblia nos habla que para Dios enseñar las piernas en el hombre y la mujer, porque dicen el hombre y la mujer, para Dios ya es desnudez y es vergüenza. Entonces nos decimos, ¿y el creyente en qué postura está? ¿Habrá creyentes que aún enseñan sus muslos? ¿Habrá creyentes que enseñan sus nalgas? ¿Habrá creyente que se desvisten ante la gente? Hay extremos, hermano, religiosos muy liberales. Y usted los va a ver, hermano, con ropa diminutiva. Lo llaman a veces shortcitos calientes. Lo va a ver a los hombres con chores tan prensados que se les muestra, hermano, disculpe la expresión, se les muestra sus genitales. Ahí están con la ropa prensada y se les enseña, se les ve todo. No le importa si hay una niña o no, así inclusive van al templo, hasta cantan y se presentan a la iglesia así. Hay personas que se visten con ropa tan diminutiva que parece que no tuvieran nada. No les importa esté ahí el hermano, el niño, el adolescente, no les importa. Ellos dicen son santos y Dios
lo de afuera no tiene nada que ver. Pero si no tuviera nada que ver, ¿por qué Dios dejó esto? ¿Por qué Dios le dijo tus nalgas serán descubiertas? ¿Por qué Dios dijo no subirás a mi altar para que no se te vea tu desnudez cuando vean tu muslo subir? ¿Por qué Dios dejó establecido que era vergüenza que alguien enseñara sus muslos si eso no tenía nada que ver? Es una pregunta que nos podemos hacer en esta noche. Por eso no es en la medida que yo pueda decir, yo soy cristiano y Dios me ha dado libertad. Tenga cuidado, hermano, porque a veces nosotros creemos pensar más que Dios. Creemos pensar más que Dios porque eso es una realidad, hermano, que en las iglesias no lo tocan. Tienen temor tocarlo muchos. Se me van a ir de la iglesia, dicen algunos. Se me van a ir de la congregación. Ya no me van a hablar ya. Ya los hermanos se van a retirar. Y por eso, hermano, estamos viviendo un tiempo de libertinaje aún dentro de las mismas congregaciones. Aún dentro del mismo pueblo de Dios, hermano. Muchas veces con una conducta amoral, en donde el creyente ya no se diferencia por su pudor, sino solamente por lo que dice que es creyente. En donde, hermano, se habla y el que quizás predica por estar contemporáneo con lo que pasa en este mundo y por quizás atraer más gente, su vestimenta la ha degradado tanto. Y no le importa subirse a un altar con short. Yo hace años escuché a un hombre que decía que se fue a una charla que daban para preparar, hermano, ahí a muchas personas. Y él se sorprendió porque lo vio al predicador que estaba ahí hablando, que entró con short, con sus sandalias, y que todos se sorprendieron. Y él dijo, hermano, ¿por qué se sorprenden? Tenemos nosotros que adecuarnos y esto no es pecado. Efectivamente, hermano, la Biblia no habla. Y aquí, si muestras esto es pecado, pero refleja mucho lo que uno lleva en el corazón. Refleja mucho lo que uno lleva en el alma. Por eso dice la Biblia ahí, para vergüenza. ¿Cómo es posible que un cristiano varón esté enseñando sus nalgas? Esté enseñando su cuerpo. ¿Cómo es posible que una cristiana que sea creyente esté exhibiendo su cuerpo, enseñando sus muslos, enseñando sus nalgas, enseñando sus senos? Hermano, en la Biblia vemos que el Señor fue muy cuidadoso en esto. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano se ha corrompido tanto. La mentalidad del ser humano se ha degradado tanto que por eso cuando Dios vio que Adán y Eva estaban desnudos y que se habían colocado delantales, Dios dijo, tengo que cubrirlos todos. Y les hizo túnicas. Los vistió totalmente. Porque qué más que Dios sabe el pensamiento del ser humano. Y él sabía que esa conducta lo iba a llevar a la malicia. Esa conducta lo iba a llevar, hermano, a más adelante. Ahora, esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto? Dios seguirá hablando que debemos cubrirnos más las partes de nuestro cuerpo que son íntimas, que son, hermano, que no la debemos mostrar, y que el día que te cases les tendrás que mostrar el cuerpo a tu esposo y el esposo el cuerpo porque están entre esposos. Eso es natural. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a ver, hermano, ahí unos textos que nos hablan acerca de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo acerca de la vestimenta, para poder sustentar un poco, hermano, esto. Romanos 6, versículo 12.
Mire qué dice ahí. No reine, o sea, no gobierne. Que eso no sea la inclinación del creyente. Que eso no sea lo que te domine. Que eso no sea tu prioridad. Porque en este mundo más se le ha dado la parte física prioridad. Y lo físico se deshace. Lo físico se deteriora, hermano. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice ahí. De modo que obedezcas a sus concupiscencias. El obedecer a la concupiscencia significa que le obedezcas al deseo de la carne. ¿Y cuál es el deseo de la carne? Mire que dice acá, no quiero que lo de adentro te domine. Y porque lo que adentro te domine, tampoco presentes. La palabra presentes. Y la palabra presente significa, tampoco quiero que muestres. Tampoco quiero que des a conocer. Tampoco quiero que vuestros miembros, tampoco quiero que presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, siendo presentados vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Se podrá presentar un cuerpo de un hombre y una mujer al pecado? No está hablando de la parte interna, no está hablando del corazón, porque si alguien puede decir, está hablando de lo interno, no está hablando nada de adentro. Está diciendo que estás mostrando tu cuerpo, la parte física al pecado. ¿Cómo alguien puede mostrar su cuerpo al pecado? ¿Cómo es que alguien puede mostrar su cuerpo al pecado? Y estamos hablando, hermano, al creyente. Al que no es creyente tiene su forma. Estamos hablando al creyente, al que dice tener temor a Dios. ¿Cómo yo puedo presentar mi cuerpo al pecado? Entonces, para eso revisamos 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12, nos da la luz de cómo yo puedo presentar mi cuerpo al pecado. ¿Y sabe cómo lo puedo presentar yo, mi cuerpo al pecado? Con la vestimenta. Cómo yo me visto, presento mi cuerpo al pecado. Bendito el nombre del Señor. Aunque a alguien le pueda parecer duro esto, aunque alguien diga, hermano, ya es esas iglesias antiguas. No te estoy hablando por argumentar, te estoy enseñando los pasajes bíblicos. Y si tú tienes otra posición distinta, me tienes que enseñar también los pasajes bíblicos. No porque tú pienses así, significa que la Biblia piense así. No queremos ajustar nuestro pensamiento a la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos que ajustarnos bien a la Biblia. Y la Biblia dice que presentas tu cuerpo como instrumento de iniquidad con la vestimenta. ¿Cuándo? 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 23. Mire qué dice ahí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos, mire lo que dice aquí, hermano, vestimos. Por favor, hermano, resalta ese texto. Para aquellos que te van a decir, ya te quieres vestir como un santurrón, como una santurrona. Dice la Biblia, y aquellos que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros nos parecen menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo menos dignos? ¿Cuáles son los miembros del cuerpo que necesitamos tenerlo con más decoro? ¿Cuáles son esas partes del cuerpo? Ya hemos visto tus muslos, tus genitales, tu parte del cuerpo que es llamativa. La Biblia dice, a esos vístelos dignamente. A esos vístelos con más decoro. A esos cúbrelos más. Entonces vayamos a la actualidad.
Un creyente puede vestirse con pantalón pitillo, con un pantalón pegadote. Según lo que hemos leído, los menos dignos los vestimos con más. ¿Puede un creyente vestirse así? ¿Puede un creyente dejar que su cuerpo se trasluzca y que se le vean sus partes íntimas, su truza, que se le vean sus senos? ¿Podrá un creyente vestirse así? ¿No será que está actuando lo que hablamos en Romanos, que estamos presentando nuestros cuerpos como instrumento de iniquidad? Estos pasajes son contundentes, hermano, y nos hablan para que no quede en duda, hermano, de lo que la Biblia establece con respecto a la vestimenta, con respecto a la parte de cubrirnos nuestros cuerpos. Por eso que decíamos, ¿cuál es la vestimenta de un creyente? Que aprendas a vestirte, cubriendo tu cuerpo, cubriendo las partes íntimas, cubriendo las partes que son, hermano, que hay que tratarla con más decoro, no trasluciéndolas, no exhibiéndolas, no provocando al pecado, no siendo instrumento de maldad. Que hermano, sí me gusta vestirme. Dios mira mi corazón y yo voy a hacer, yo voy a Dios y Dios sabe mi vida y se acabó. Hemos hablado con la palabra. No te estoy poniendo ni un argumento, no te estoy colocando ni que yo pienso, porque en ningún momento he dicho yo pienso, sino lo que está escrito aquí. Y hermano, vemos hoy en día que esta parte del presentar el cuerpo como exhibición al pecado se ha tomado sin importancia, se ha sacado de las iglesias, se ha sacado de la sociedad, se ha sacado, hermano, de toda conducta moral, y hoy vemos cómo la sociedad se viste, cómo los artistas se visten, cómo la juventud se viste. Hemos llegado a tal punto que hoy vestirse con un pantalón roto que enseña el muslo, un pantalón roto que enseña las nalgas, se ha vuelto de moda, se ha vuelto caro. Una blusa totalmente llena de huecos, que se trasluce todo, ha llegado a ser parte de la moda y de estar frente a toda, hermano, contextualización de la sociedad hoy en día. Se ha dejado atrás la ley de Dios. No queremos tu moral. No queremos Dios que nos indiques cómo debemos vestirse. Aquí me he visto yo como yo quiero. Si yo quiero enseñar mis muslos, si yo quiero enseñar mis nalgas, si yo quiero enseñar mi cuerpo, si yo quiero ponerme una ropa transparente, si yo quiero vestirme así, es mi problema. El mundo ha llegado a este extremo, hermano. Y lo más lamentable, lo más terrible, que hoy está dentro de las iglesias, que está dentro de las congregaciones, que hoy, hermano, se ministra inclusive de esta forma. Se ministra, hermano, y se trata de presentar un evangelio que la vestimenta no tiene nada que ver con el cristianismo. Se presenta un evangelio distinto a la moral y al decoro que el Señor ha establecido en su palabra. Es terrible esta situación, hermano. Que si alguien se viste con decoro, lo pueden llamar santurrón, lo pueden llamar hermano antiguo, lo pueden llamar se cree más que el otro, o se cree más santo, se cree más. La Biblia no establece, hermano, un patrón rígido en el sentido que te vas a peinar así, que no son exageraciones.
No encuentra usted en la parte de la Biblia que dice que te vas a peinar todo para atrás. No lo encuentra. No te encuentra en la Biblia que dice que te vas a colocar hasta la manga. Tampoco lo encuentras. No encuentras en la Biblia patrones específicos. Lo que la Biblia te dice es, tu cuerpo, cúbrelo. La parte indecorosa, cúbrelo. Tus muslos, cúbrelos. Si hay alguien, por ejemplo, que se viste con una minifalda, ya hemos visto para Dios es desnudez. Pero si va de la rodilla hacia abajo, ya hemos visto para Dios muslo no es desnudez. Son cosas elementales. Si un hermano, por ejemplo, está ahí con una ropa indecorosa, ya hemos visto, para Dios es desnudez. Entonces son pasajes tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos ayudan a poder ordenar nuestra vida en un mundo tan liberal, donde el padre ve la desnudez de la hija. No necesariamente meterse a su cuarto. Se va a la playa y ahí está mirando todos los cuerpos descubiertos. Mire cómo el enemigo hermano, ha tratado de dañar la mente. Que si un hombre ahorita sale en calzoncillo a la calle, se va a avergonzar todo. Pero en la calle, en la playa, ¿cómo anda desnudo? Lo mismo en la mujer, se le levanta la falda o algo, se puede cubrir. Pero en la playa, ¿cómo anda desnuda? Hermano, todo eso ha modificado la conducta. Ahora, ¿por qué Dios pone tanto énfasis, hermano, aquí en estos textos que hemos leído? ¿Por qué hay este énfasis, hermano? Porque la mentalidad del ser humano está caída. Y el Señor estableció, como hemos leído ahí, tus cuerpos cúbrenlo. Tu cuerpo que Dios te ha dado un día para tu esposo o el esposo para la esposa, en una convivencia sana, en una convivencia en amor, en una convivencia como lo tuvo al principio Adán y Eva entre los dos solamente. En poder amarse, en el amor eros que llama la Biblia. Pero en el resto, si usted sigue leyendo ahí, en 1 de Timoteo, vamos a buscar aquí otro texto de respaldo a esta parte. En el capítulo 3, mire, aparece de nuevo ahí, dentro de los requisitos de un ministro, o sea, dentro de los requisitos de un pastor, sacerdote o alguien que esté al frente. En el caso del varón dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Aquí la palabra decoroso en 1 Timoteo, hermano, y en el versículo 9, donde habla también de ropa decorosa, viene del griego que significa catastole. La palabra decoro aquí, hermano, significa catastole. Ahora, ¿qué significa catastole? ¿Qué se refiere esta palabra en el griego ahí? Catastole, hermano, en el griego significa, hermano, ancho. Ancho y largo. Eso es lo que significa la palabra catastole en el griego. Es decir, está hablando acá el ministro. Y de nuevo, cúbrete tu cuerpo. No presentes tu cuerpo como miembro del pecado. Le está hablando igual, en este caso, a la mujer. Asimismo, las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. No le está hablando aquí, hermano, que eso es pecado. Aquí le está hablando, hermano, no te adornes con, dice que te atavíes con ropa decorosa. ¿Por qué? Porque había una ropa en ese tiempo que era indecorosa. Y que dentro de las iglesias había traído eso pugna. Había traído problemas, hermano. Había traído, hermano, disensión. Y el apóstol Pablo tiene que recomendar aquí. Tiene que hacer la aclaración y decir que en la iglesia no es un centro de exhibiciones. Porque a veces iba la hermanita o el hermanito con su ropa sencilla y venía otro con una ropa esplendorosa, de acuerdo a sus posibilidades,
Y la hermanita, por su quizás economía, comenzaba a sentirse, hermano, quizás menos. Comenzaban las miradas. Comenzaban, hermano, las diferencias. Y el apóstol tiene que poner aquí un alto y decir, la iglesia no es un centro de exhibiciones. La iglesia, nadie viene a tratar de exhibirse nada. No se vienen a exhibirse los cuerpos. No se viene a exhibirse la moda. No se viene a exhibirse tu último vestido quizás que te compraste, última camisa que te compraste. Si hay posibilidades, hazlo. Pero los cristianos ya no estamos para gastar en vanidad. Para ya, hermano, traslucir en vanidad. La vestimenta era muy importante y sigue siendo muy importante dentro de la vida del creyente. Un creyente decoroso, sencillo, que se trasluzca que es un hijo de Dios, que se trasluzca que es una hija de Dios, que llame a inspiración, que no llame a malos pensamientos, que no llame más bien a la lascivia, a la malicia, porque dentro de este mundo encontramos personas de todo tipo, hermano. Y sí hay que reconocer que hay hermanos que tienen su cuerpo, hay hermanas que tienen también su cuerpo, y que por más que traten de cubrirse, hermanos, sus cuerpos son pues esbeltos. Y tratan, hermano, de ir a acomodar su ropa también. Pero en este mundo es muy malicioso. Y hay gente que codicia y que a veces se va a las iglesias más para buscar a la hermanita o para ver la figura de la hermanita o para ver la figura del hermanito o para llevarlos a pensamientos, hermano, totalmente desagradables dentro de la obra de Dios. Y por eso ocurren a veces las fornicaciones, por eso ocurren a veces los adulterios, porque todo empieza a entrar por los ojos. Todo empieza a entrar por las pistas. Es como que un hombre vaya a un templo, hermano, en Vivirí. Y yo he visto congregaciones donde salen al altar con Vivirí, o Vivirí, que es la pronunciación correcta. Salen al altar para disque dar a conocer la libertad que tienen en Cristo. Los encuentras todos moñones, pelucones, para disque probar la libertad que tienen en Cristo. Hoy ya no se sabe si un hombre realmente de espalda es hombre o mujer, porque se ha dejado crecer el cabello. Ya no se sabe, hermano. Uno voltea y se da cuenta, uy, era hombre, porque inclusive ambos se ponen pantalones pitillos ajustados, se ponen polos ajustados, y no hay una distinción, pero en el creyente no puede ser así. La Biblia habla, catastole, ropa ancha y decorosa. Yo no te estoy hablando que la mujer no use pantalón, no te estoy hablando nada de eso. Porque ese texto está, hermano, sacado fuera de contexto. Porque ese texto que habla de Deuteronomio, hermano, en ese tiempo no existía el pantalón. Entonces no nos podemos encerrar en ese texto y tomar ese texto como una doctrina, porque estaríamos hablando sin ningún fundamento bíblico. Porque en ese tiempo, hermano, eran costuras que eran diferentes. Inclusive en el Antiguo Testamento hablaba que uno no se podía vestir con vestiduras de diferentes colores. Y yo, por ejemplo, estoy con negro y plomo, ya me hubieran lapidado. Pues esos textos, hermano, no lo podemos sacar en esta parte de la vestimenta. Porque estaríamos entrando, hermano, ya en un radicalismo. La Biblia te habla solamente, vístete decorosamente, vístete con ropa ancha, que no se te vean tus muslos, que no se te vean tus nalgas, que no se te vean tus partes íntimas. Eso lo podemos encontrar registrado en las Escrituras. El resto son opiniones. El resto son posiciones.
Pero más que una posición, yo tengo que estar seguro de lo que Dios dice en su palabra. Más que una línea doctrinal que tenga una persona, yo tengo que estar seguro de lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Porque mi vida no está pendiente de una religión, de una congregación y de un hombre. Mi vida está pendiente de lo que dice Dios. De lo que Dios ha dejado, hermano. Y podemos ver en esta sociedad que esto se ha perdido totalmente. Ya no hay respeto. Súbase usted un combi un día. Vea, hermano, los videoclips de la juventud. Vea la misma vestimenta que emplean los jóvenes. No hay que estar ciego para no darse cuenta de eso. El enemigo en el principio quiso que el hombre estuviera desnudo, que el hombre exhibiera su cuerpo, que el hombre y la mujer presentaran su cuerpo como miembro de iniquidad. Y hermano, puedo decirlo con mucha seguridad, que hasta la fecha el enemigo ha ganado terreno en esa parte. Ha ganado mucho terreno en esta parte, hermano. Y lo vemos en la sociedad. Y claro, pues hermano, ¿qué hombre te va a decir que eso está mal si te está mirando? ¿Qué te va a decir que está mal? Hermano, la Biblia nos habla de vestirnos con ropa decorosa. Que nos vean nuestras obras. Que nos vean, hermano, nuestra manera de ser interna y externamente. Ahí hemos leído que la palabra catastole significaba ancho y que Dios a veces tiene que vestirnos y enseñarnos a vestirnos como creyentes. No nos dice del color tampoco, porque hay congregaciones que se visten todo de blanco. No se ponen otro color. La Biblia no te habla de color. Hay un texto solamente que dice que no te pondrás ropa de diferentes colores, solamente un texto. Pero ya hemos dicho que para que un texto tenga validez doctrinal debe tener 3 textos de referencia. Si no, no es un aspecto doctrinal. Hermano, y de las pinturas, ¿qué dice la Biblia? Quiero terminar con este texto, que en la Biblia habla que el Señor a Israel, hermano, le puso zarcillos. Le puso zarcillos. Ahí vemos en las Escrituras. Entonces, hay que contrastar muchos textos, hermano. Pero eso lo vamos a estudiar, hermano, con más pasajes. Para no, hermano, caer, como le vuelvo a repetir, en un extremismo radical. Pero tampoco para caer en un liberalismo radical. Tenemos que mantener una posición de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla de vestirnos de buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan piedad. A los hombres le habla vestirse varonilmente. Al creyente le habla no presentar vuestros cuerpos como miembros al pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo ha dejado el Señor registrado en las Sagradas Escrituras. No sé cuál, hermano, sea tu pensamiento, los que están a través de las redes sociales, al escuchar este mensaje. De repente quizás nunca lo has oído, de repente para ti es nuevo estas cosas, de repente lo puedes tomar como una exageración, de repente lo puedes decir, de repente será cierto, pero yo quiero que sepas en esta hora que lo que te hemos escrito aquí, lo que te hemos hablado aquí, medita los textos que hay. Pídele a Dios revelación. Pídele a Dios que te ministre y te ayude. Porque Dios sí está interesado en lo de adentro y también en lo de afuera. Yo estoy interesado en tu parte interior, tus sentimientos, tu alma, tu corazón, pero también en cómo te estás trasluciendo.
Para Adán, pensó que ya estaba ya vestido por la misma mentalidad que él tenía y se cubrió con delantales, dice la Biblia. Y él dijo, ya estoy vestido, ya he cubierto mi desnudez. Cuando Dios lo vio, le dijo, no, sigues desnudo, sigues mostrando tu cuerpo, sigues mostrando tus partes que son exclusivamente para tu esposo y para tu esposa. Sigues desnudo. Y le hizo túnicas. Fue el primer sacrificio que se hizo en el Génesis. Dios sacrificó un animalito y con esas pieles le hizo túnicas. ¿Cómo es una túnica? Ya tú sabes cómo es una túnica. Fue la vestimenta que el Señor le dio. Hermano, pero en ese tiempo no hay túnicas. Por eso le decía, hermano, decir que el pantalón fue creado para el varón exclusivamente y que el pantalón no lo puede usar la mujer es entrar en una idea radical. Porque si no, Dios al principio le hubiera hecho un pantalón al hombre y le hubiera hecho una falda a la mujer. Eso es lógico, hermano, lo hubiera hecho del principio. Entonces no podemos caer en ese texto, hermano. Defienda su fe, pero con pruebas, hermano, de la Biblia, con textos. No repita lo que oye simplemente. Compruébelo. Si Dios hubiera pensado que el pantalón era exclusivamente del hombre, lo hubiera hecho el hombre ahí. Si lo hubiera hecho, hermano, rápido. Que la mujer lo hubiera hecho su falda. Pero el Señor a los dos le hizo túnicas, porque la vestimenta lo que debe priorizar no es que la manga va a estar, que si es en la muñeca, en el brazo, si es por aquí, no es que si la falda es 5 dedos debajo de la rodilla o si es hasta abajo, no. Hemos leído esos textos puntuales a lo que Dios le llama desnudez. El resto son simplemente argumentos humanos. Colosenses 2, y con esto quiero terminar. Que la Biblia habla que tienen cierta reputación de santidad, la tienen, pero no obran, hermano, contra los deseos de la carne. Dice Colosenses 2, 21 dice, tales como no manejes, no gustes, no toques, de conformidad a mandamientos y a doctrina de hombres, cosas se destruyen con el uso. ¿Qué significa? Que hay personas que dicen, la falda debe ser hasta el tobillo, y si no es hasta el tobillo, estás en pecado. No, hermano. Entramos ya ahí en un radicalismo. Y estamos libres en Dios, no para ser esclavos. Tienes que ponerte la blusa hasta la manga de la muñeca, si no, estás pecado si te la pones hasta el codo. No te puedes cortar el cabello y te lo dejas hasta que te arrastra los pies. Hermano, muchos se han preguntado, dicen, pastor, entonces, ¿hasta dónde me corto el cabello? Si la Biblia dice que no debes cortarme el cabello. Y ni entre ellos se ponen de acuerdo, hermano. Porque se busca un texto sin profundizar. La Biblia dice que a la mujer no le es lícito cortarse el cabello. Pero hay que ver el contexto que había ahí. Está hablando de raparse. Está hablando de raparse, hermano. No está hablando de que cortarse las puntas, está hablando de raparse. Y por eso él dice, si alguien es contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Entonces tenemos que ahondar un poco al texto que hay para no caer en estos extremismos y tampoco en este libertinaje que hay. Y la Biblia dice tales como tienen cierta reputación de sabiduría y culto humilde y duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque lo que llevas adentro va a reflejar hacia afuera. Si tú tienes decoro en tu corazón, temor en tu corazón, vas a tener también decoro y pudor al vestirse, sea hombre o sea mujer.
lo vas a tener. Pero si no tienes nada en el corazón y tratas de cubrirte todo, así te cubras, caerás en los pecados más bajos. Irás ahí, ahí, ahí y no te levantarás. Lo de adentro te viste hacia afuera. Lo de adentro reflejas hacia afuera. La Biblia nos habla el decoro. La Biblia nos habla, no muestres tus muslos. La Biblia nos habla, no muestres tus nalgas. La Biblia nos habla al hombre, no muestres tampoco tus muslos. Una cosa es la pierna y otra cosa es el muslo. La Biblia nos habla al hombre, no muestres tus partes íntimas. No las exhibas, porque le vuelvo a repetir, hay vestimentas que exhiben esto. El resto, que si te pones jean, que si no te pones jean, es secundario, hermano. La Biblia no habla de eso. He escuchado congregaciones que dicen, ponerte jean es malo. ¿Dónde dice? ¿A dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice, ¿dónde dice? Y nunca te lo van a sacar, hermano. Nunca. Porque la Biblia es puntual. El Señor dejó establecido cuidar nuestro cuerpo. El color, si te quieres poner morado, marrón, negro, blanco, gris, azul, combinarlo, es tu gusto. Por algo Dios hizo los colores. Por algo Dios hizo el arco iris. Pero lo que nos manda la Biblia es, no presentes tu cuerpo como instrumento de iniquidad. Así lo habla la Biblia, hermano. Vamos a terminar este discipulado. Si tienes alguna pregunta, hermano, puedes escribirla ahí. Puedes escribirla para poder quizás profundizar un poco, pero creo que es necesario tocar este tema, porque creo que en algún momento nos hemos cruzado con personas muy extremistas y con personas muy liberales. Y necesitamos tener un referente bíblico. Necesitamos tener qué dice la Biblia ahí. Y no con un solo texto, sino con varios textos que respalden tu postura para poder aconsejar, hermano, no a lo que yo pienso, sino a lo que está escrito en la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a orar, hermano, en esta noche. Y que el Señor te guarde y te bendiga, hermano. Que Dios sea la luz en tu vida. Que el Espíritu Santo siga ministrando tu corazón. Que te siga dando victorias. Que aprendamos a agradar no a nosotros mismos, sino a agradar a Dios. La Biblia, el Señor, dice que Él está, hermano, con el que es contrito de espíritu y tiembla su palabra. Su palabra, hermano, es fuente de vida. Su palabra es la luz de nuestro camino. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, hemos dado este tema, Padre Santo, y hemos querido con la ayuda tuya, Señor, más que una argumentación, poder extraer los textos que hablan acerca de este tema. Un tema tan controversial, un tema aún que puede tocar a la misma iglesia, a las mismas congregaciones, a la misma sociedad. Pero tu palabra es luz en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, esclarece nuestra mente. Yo te pido que obres a través de tu Espíritu Santo, que toques cada corazón, que toques cada alma, que el poder de tu presencia, Señor, ministre en esta noche. Que seas tú obrando, Padre Santo. Fortalece las manos, Señor, caídas. Si alguien está enfermo, con dificultad, Padre Santo, en esta noche. Si alguien necesita las fuerzas tuyas, Padre, revélate a su